Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Hemos confrontado problemas para la transmisión. No sé si... Así que vamos a continuar donde estábamos. Estábamos hablando del capítulo 5 de Marcos y estábamos diciendo que hay 3 escenarios de sanidad que se dan en este pasaje. El primero es del Gadareno, del hombre que estaba poseso por muchos demonios, de la sanidad de la hija de Jairo y la sanidad de la mujer del flujo de sangre. Y estábamos definiendo lo que era la salud. Y salud es el estado total de bienestar. Es aquel estado donde la persona está bien, no solamente física, emocional y mental. Es el estado donde la persona puede tener relaciones adecuadas con los miembros de la sociedad. Y por eso les decía en la grabación anterior que la Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado de bienestar donde la persona tiene un funcionamiento adecuado y tiene un bienestar completo, integral en el área física, en el área mental, en el área social. Y estábamos hablando sobre cómo se ven ese bienestar en la Biblia a través de milagros que hizo Jesús. Y escogí este tema de la salud, de la sanidad, porque obviamente hemos estado hablando muchas veces en estos últimos días de la epidemia del coronavirus. Y ciertamente casi todos los días de lo que escuchamos es de la enfermedad, de cómo se comporta, de cuántas personas están infectadas. Y eso a su vez genera mucha ansiedad. Recordaba 3 imágenes que he visto a través de estas semanas que han sido publicadas en las redes sociales. La primera, un padre de familia que llega a su casa, empleado de la salud, y antes de entrar a su casa tiene que saludar a su pequeño hijo a través de un cristal, de una ventana de cristal. Esto para no entrar en contacto directo con él. La segunda imagen que me llamó mucho la atención fue una niña pequeña que quería saludar a su papá. Su papá es un policía y se ve como el abuelo de esta niña le coloca los guantes, la mascarilla, le coloca una capa de la lluvia transparente y entonces con toda esta indumentaria es que su niña puede saludar a su papá y abrazarlo. Y una tercera imagen que me llamó mucho la atención es un paciente una abuela que está a punto de morir víctima del coronavirus y que decide despedirse de su nieta a través de una transmisión mediante un teléfono. Ciertamente estas imágenes son bien chocantes, bien impactantes y son así porque nosotros no estábamos acostumbrados a este tipo de escena. No nos podíamos imaginar estar envueltos en un asunto como este y en estos momentos hemos estado valorando mucho lo que es estar en salud, lo que es vivir con sanidad total. Y aunque a nosotros nos preocupa mucho desde siempre, porque soy profesional de la salud, pero a Dios que nos hizo, que nos creó, también le preocupa y quiere que nosotros vivamos en un estado de bienestar total, no necesariamente basado en herramientas o estrategias humanas, sino disfrute de la salud como consecuencia de la presencia de Dios en nosotros, por la presencia de Dios en nuestras vidas, porque es Dios quien produce en nosotros el bienestar total a través de la obra de su Espíritu y de la acción milagrosa de Él. Y por eso les decía que había escogido el capítulo 5 de Marcos, porque hay 3 sanidades importantes y muy especiales. La primera es de un hombre que vive en la región de Gadara. Es una región que no es judía, era un gentil, y se dice que estaba poseído por muchos demonios. Y la manifestación de los demonios en su vida le hacían vivir en sepulcros, vivir desnudo, automutilarse con piedras, asumir una conducta violenta, y por esto le tenían que amarrar con cadenas y con grillos, pero la manifestación demoníaca en él era tan fuerte que lograba romper los grillos y las cadenas y lograba escaparse y huir y lograba vivir en un ambiente de total soledad, de total aislamiento de las personas y de su familia. Y ese hombre gadareno simboliza a aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón y que el dominio de Dios no está dentro de ellos. Cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Dios y Salvador,
dice que entonces nosotros somos hechos hijos de Dios. Disculpen, y como hijos de Dios, pues ahora somos llenos de una gracia especial, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero el gadareno estaba preso por el imperio del maligno, de la maldad, y como consecuencia de la posesión demoníaca, la presencia del enemigo en su vida le hacía vivir en un estado de indefensión, sujeto a sus emociones, sujeto al dominio del maligno sobre él. Y lamentablemente esto le llevaba a asumir unas conductas, autodestructivas. Y ciertamente se manifestaba en él andando desnudo, automutilándose con piedras, escapando de los demás. Sin embargo, en ese momento Jesús pasó por esa región, por Gadara, y se encontró con este hombre y se acercó a él y le ordenó a los demonios que saliesen. Y eran muchos, dice el relato bíblico, que era una legión. Cuando Jesús se acerca al gadareno, le pregunta, ¿quiénes son? El demonio contesta, legión me llamo porque somos muchos. Y les decía que legión es sinónimo no solamente de que podían ser más de 6,000 o por lo menos 6,000 personas o 6,000 demonios, sino que también estaban organizados de una manera paramilitar, porque también el ejército de Satanás tiene sus soldados, y sus soldados no vienen a hacernos el bien, vienen a destruirnos. Pero Jesús se acercó, se presentó a la vida de este hombre en el momento oportuno, y como llegó en el momento oportuno, pudo decir a los demonios que salieran del hombre y el hombre quedar libre. Y cuando el hombre queda libre, es evidente porque entonces las personas que le conocían se sorprenden al encontrarlo sentado, vestido y en su juicio cabal. Cuando Jesús llega a la vida de las personas, Él quita la ansiedad, Él quita la violencia, Él quita el temor y nos da orden, nos da sentido, nos da dirección. Y por eso este hombre pudo estar sentado, el que antes se levantaba abruptamente rompiendo las cadenas y los grillos que lo ataban, ahora está tranquilo, sentado. El que antes andaba desnudo, ahora está vestido. El que antes estaba afligido, estaba fuera de sí, ahora se ve en su juicio cabal. Así que la presencia del Señor en la vida de las personas produce paz, produce tranquilidad, produce esperanza y produce un cambio positivo. Fíjese que no sabemos su nombre, solo sabemos que es un hombre que vivía en la región de Gadara, pero ese hombre necesitaba que Dios lo reintegrara a su familia. Por eso cuando el gadareno ya libertado recibe su sanidad, decide caminar en pos de Jesús, Jesús le dice, no, vuelve a tu casa y cuéntale a los tuyos lo que yo he hecho por ti. Así que es importante que entendamos que Dios quiere que vivamos en comunidad. Y tal vez este espacio de cuarentena nos ha hecho ver que hemos vivido juntos mucho tiempo, pero no necesariamente hemos vivido como familia unidos. Y ahora se presenta esta oportunidad para que podamos experimentar la vida en familia, para que podamos estar en paz. Y ciertamente, al estar tan cerca y tan juntos por tantos días, nos damos cuenta que tenemos unas características que a lo mejor no habíamos percibido de nuestro cónyuge o de nuestros hijos, o a lo mejor hemos descubierto una virtud que antes no habíamos observado en algún miembro de la familia, y este proceso nos ha hecho estar juntos, observándonos, compartiendo diariamente las cosas más sencillas del diario vivir, para hacernos saber que qué bueno que estamos en familia y que mucho valoramos y amamos a los que tenemos a nuestro alrededor. Pero también ha hecho evidentes en aquellos donde no ha habido paz, donde no ha habido la intervención de Dios, que se dan muchos roces por la convivencia tan pegaditos, tan cercanos por tantos días. Y si eso es así, queremos decirte que si tú le permites a Dios llegar a tu vida, sacar de ti lo que te hace daño,
Si le das esa oportunidad al Señor, podrás tener una vida como la tuvo el Gadareno después de haberse encontrado con Jesús, estando en su juicio cabal, estando en comunidad, estando otra vez en su casa. La segunda sanidad que vemos aquí es la sanidad de una niña de 12 años que estaba seriamente enferma, gravemente enferma. De hecho, estaba agonizando. Y esta niña tampoco sabemos cómo se llamaba, pero sí sabemos quién era su papá. Ella era hija de Jairo, y Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Estaba encargado del orden del culto público. Era un funcionario de la sinagoga y su nombre, Jairo o Jair, significa Jehová iluminará. Este hombre se acerca a Jesús y le suplica que vaya a su casa y que atienda la necesidad de su hija. Y nota que aunque este hombre era de la sinagoga y los miembros de la sinagoga no estaban muy de acuerdo con las posturas de Jesús, el acercarse a Jesús podría implicar incluso poner en entredicho su posición como líder de la sinagoga, podía ser declarado hereje, podía ser expulsado de la sinagoga. Ante la necesidad y enfermedad de un hijo que se ama entrañablemente, no se toman en cuenta muchas otras cosas. Esas cosas que antes eran importantes, ahora no lo son. Y lo hemos visto en aquellos testimonios de padres que han tenido que dejar a sus hijos enfermos por el COVID en el hospital y no han podido estar al lado de su cama atendiéndolos porque no les es permitido para evitar los contagios. Cuánto se ama a un hijo y cuánto se sufre cuando un hijo se enferma gravemente. Este papá sintió su corazón desgarrarse y prefirió deponer sus puestos y su posición y acercarse a aquel del cual entendía que podía haber una alternativa para el bienestar de su hija. Dice que le suplica que vaya a su casa y Jesús en efecto fue a su casa, pero cuando llegó a la casa ya era tarde, ya la niña estaba muerta. Pero me llama la atención que Jesús le dice al papá, no te preocupes, no escuches lo que te dicen las personas, cree solamente. Y cuando Jesús llega a la casa de Jairo, dice que Jairo le pidió a Jesús que fuera a su casa y tomara a su hija en sus manos o le impusiera las manos, como se hacía cuando se ofrecían ofrendas al Señor o cuando se ofrecían sacrificios donde el sacerdote imponía sus manos sobre la ofrenda o sobre el sacrificio, el animal del sacrificio. Jairo estaba pidiéndole a Jesús que impusiera sus manos sobre su hija, dedicándosela a él y poniéndole en las manos de aquel que podía hacer la sanidad. Y dice que cuando llegaron a la casa, la niña ya había muerto, la gente estaba llorosa por la situación del luto y de la pérdida, pero Jesús despide a todas las personas y se mete en la cámara, en el cuarto de esa niña, y se acerca a la niña, y en efecto el relato bíblico dice que la toma en sus manos, o la toma de la mano y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y el relato bíblico dice que al instante esta niña se levantó y no solamente se incorporó, sino que se puso a caminar y el Señor se le entrega a su familia para que le den de comer. El Gadareno fue reincorporado a su familia, había estado separado de ellos por mucho tiempo a causa de su perturbación espiritual. Y esta niña es devuelta a sus padres con vida, reincorporándola nuevamente a la vida familiar. Fíjate que en el primer caso, en el caso del Gadareno, los demonios no quieren que Jesús se meta con ellos, pero Jesús no pasa inadvertido el poder del enemigo sobre las vidas que destruye, y su palabra de autoridad hace que lo negativo salga de ti y te devuelve a la vida. En este caso hay una niña que ha muerto y que Jesús con su voz, con la acción de la palabra, la levanta de la muerte y la devuelve a la familia que estaba enlutada y afligida por la agonía de esta niña pequeña de 12 años. El Señor es el que da la vida. Él es, y al dar la vida no solamente restaura lo que es físico, lo que está deteriorado en nuestro cuerpo,
sino que también restaura lo espiritual que ha estado dañado por la influencia del enemigo. En el tercer caso de este relato de Marcos 5 está la mujer del flujo de sangre, una mujer que se acerca a Jesús entre la multitud, que el relato bíblico dice que tampoco dice su nombre. Sin embargo, dice que es una mujer que ha gastado mucho en muchos médicos y que antes bien le iba peor. Esa hemorragia de sangre de 12 años implicaba que convertía a la mujer en ceremonialmente impura, de modo que no podía estar en contacto con otras personas, porque cualquiera que la tocara también se contaminaba, era declarado inmundo y tendría que entrar en unos procesos de rituales de purificación. Pero esta mujer no le era permitido vivir en familia por esas circunstancias. De hecho, se consideraba todo lo que ella tocase, aún hasta la silla donde se sentara, como una silla inmunda en la cual nadie más se podía sentar. Pero ella, que había gastado todo lo que tenía, decide acercarse a Jesús y dice: si tan solo tocare su manto. Y a pesar de que el estar fuera la exponía a que la apedrearan, a que la insultaran, a que corría su vida a peligro, se acerca a Jesús. En esta ocasión, Jesús no emite ninguna palabra para que ella se sane. Es la fe de ella la que al tocar el borde del manto de Jesús hace que el poder salga de él. Y entonces Jesús le pregunta, ¿quién pregunta quién me ha tocado? Y esta mujer pues queda en evidencia y dice: yo te toqué. Y entonces Jesús le dice: pues tu fe te ha sanado, ve en paz. En este caso, Jesús ejerciendo dominio sobre la enfermedad del cuerpo físico, deteniendo una hemorragia, restableciendo el nivel de hemoglobina, la vitalidad, la capacidad de respirar, la energía, la salud física. Nota que en estos tres casos, el caso del Gadareno, el caso de la hija de Jairo, el caso de la mujer del flujo de sangre, son personas a las cuales no se le dice su nombre. Y eso es importante porque pudo haber sido cualquiera de nosotros, los sin nombre, pero Dios conoce la necesidad del corazón. Dios conoce quiénes somos tú y quién soy yo. Y Dios conoce cuál es nuestra necesidad. Y no importa que la necesidad sea de origen espiritual, como en el caso del Gadareno. No importa que sea la necesidad física, como el caso de la hija de Jairo. No importa la necesidad física y emocional de esta mujer que por consecuencia del flujo de sangre no podía tener afecto, no podía recibir demostraciones afectuosas de parte de su familia. Un problema emocional y físico, el Señor tiene la capacidad de atender todos los aspectos de nuestra vida y devolverlos en la salud de forma integral. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo físico, el alma, el asiento de las emociones, todo el Señor lo puede restaurar. Ante esta epidemia que nos ha tocado vivir, muchos estarán preguntando si esto tendrá alguna solución pronta. Pues no lo sabemos, pero sí sabemos que hay un Dios poderoso, el mismo Dios que levantó a la hija de Jairo con el poder de su palabra, el mismo Dios que quitó la aflicción espiritual del Gadareno, el mismo Dios que detuvo el flujo de sangre, es el mismo Dios que está con nosotros hoy, que tiene poder para con solo mencionarlo emitir una palabra de salud para nosotros. Y por eso podemos descansar en Él, descansar en la paz del Señor, descansar en su poder liberador, en su poder sanador. Yo no sé en cuál de las tres categorías estamos tú y yo. Yo puedo hablar de mí, pero no puedo hablar de ti. Tú sabes cuál es tu necesidad. Si es una necesidad emocional por haber estado desconectado de ti mismo, desconectado de tu familia, de la comunidad que te rodea. Y las causas pueden ser diversas, puede ser opresión
demoníaca, pero también puede ser situaciones sociales que te han hecho salir de tu hogar y vivir en soledad. Yo no sé si tu necesidad física, si estás agonizando literalmente en este momento. No sé si has tenido una enfermedad que ha durado 12 años y no has podido encontrar la solución. Pero yo quiero presentarte al Jesús que sí tiene algo que decir en favor tuyo. Al Jesús que puede sanar y restaurar. Al Dios que puede romper las cadenas que te atan. Al Dios que puede detener la enfermedad de muchos años, pero que también puede sanar la enfermedad que has adquirido hoy. Ese Dios está disponible para ti y tiene una palabra de restauración, una palabra de vida, una palabra de sanidad. Y yo sé que si tú te depositas en tus manos, en sus manos, vas a recibir la respuesta. Tal vez no como tú la esperas, pero la Biblia dice que Dios puede dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Para Él no hay límites. Él puede atender personas en posiciones, como en el caso de Jairo, que era un principal de la sinagoga, pero puede atender una mujer en el anonimato que se acerca con fe, pero que queriendo que nadie la vea. Dios puede acercarse aún a aquellos que no quieren que Jesús se les acerque, como en el caso del Gadareno. Pero cuando Dios pone sus ojos en ti, Él tiene planes contigo y propósitos, porque Dios te creó para que lo adores y para que tengas una vida plena y una vida de abundancia. Así que ante los avisos de enfermedades, de pestilencia y de calamidades, no debemos estar atemorizados o amedrentados. Debemos tener fe. Fe como tuvo esta mujer. Fe como tuvo el Jairo, el papá de esta niña enferma, que se acercaron a Jesús sabiendo que Él era el único que podía dar palabras de vida eterna, palabras de salud para ti. Tal vez hoy tú no estés en la misma condición del Gadareno, ni estés agonizando como la hija de Jairo, ni hayas tenido una enfermedad de mucho tiempo, pero puede que te hayas sentido excluido y solo. Pues Dios quiere hacerte saber que tú formas parte de una gran familia, en la que Él es el Padre, Jesús es nuestro hermano mayor, y la iglesia es esa familia extendida que está distribuida a lo largo de la tierra y que tiene un lugar para ti. Dios tiene un lugar para ti hoy. No importa cuál sea tu situación, tu circunstancia, aunque tú creas que Dios no te conoce, aunque estés en medio de una multitud y pienses que Él no va a notar que tú estás, como le pasaba a esta mujer que se acercó entre la multitud, tal vez creyendo que nadie la iba a ver, pero el Señor supo que virtud había salido de Él, virtud sanadora. Pues si tú te acercas a Él, a sí mismo, con las mismas palabras de esta mujer, si tan solo tocar el borde de su manto, acércate al Señor, porque virtud sanadora está disponible también hoy para ti y para que recibas la sanidad, la restauración que tu vida necesita. Así que si entiendes que esta palabra ha tocado tu corazón y que es para ti, háznoslo saber para orar por ti luego que terminemos esta transmisión. Pero no vamos a terminar esta transmisión sin antes hacer una palabra de oración, poniéndote en las manos de Jesús, pidiendo a Jesús que sea Él el que diga la palabra y el milagro que estás esperando se haga una realidad para ti. No lo podemos hacer nosotros porque no tenemos el poder, pero conocemos a aquel que tiene el poder, a nuestro Señor, aquel que en la cruz llevó no solamente nuestros pecados, nuestras faltas y nuestras rebeliones, sino que llevó con Él la enfermedad de cada uno de nosotros. Sea la física, sea la emocional o sea la espiritual, Jesús la llevó en la cruz para darte la salud que tú necesitas y mereces. Señor, en esta noche queremos darte gracias. A pesar de lo accidentada de la transmisión,
Sabemos, Señor, que de alguna manera el mensaje ha llegado a las vidas y a los corazones. Tú conoces, Señor, a aquellos que están en aflicción, en angustias y en luchas, aquellos que necesitan saber que tú estás presente. Hazte una realidad en sus corazones. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer. No sé si vas a llegar a donde yo estoy, si vas a decir la palabra a la distancia, si ellos van a percibir tu presencia de alguna manera, pero yo sé, Señor, que aquellos que te invocan, Señor, aquellos que te buscan con anhelo del corazón, tú no los desprecias, porque tu palabra dice que el corazón contrito y humillado tú no lo desechas, no lo echas fuera. Así que recibe el clamor de todas estas personas que están siendo afligidas de alguna manera por alguna situación que les produce ansiedad, temor, por alguna situación de salud, por algún quebranto emocional o espiritual. Oh Señor de los cielos, en este momento te pedimos que tu presencia misma sea desbaratando las cadenas del enemigo que quieren confundir, atar y destruir. Seas tú diciendo la palabra de salud, de sanidad, y sean los cuerpos restaurados y restablecidos en esta hora. Mira aquellos que sus mentes están turbadas, que no tienen esperanza, que no saben a quién acudir, que puedan encontrar en ti palabras de vida eterna, paz y seguridad, calma para su alma atormentada. Señor, en esta hora te pedimos que tú hagas milagros y prodigios a lo largo y a lo ancho de este planeta, Señor. Que tu voz se escuche, Señor, con poder, y que aquellos que están siendo quebrantados de salud, que están siendo quebrantados por el enemigo, que están siendo atormentados por situaciones familiares o sociales, que en esta hora puedan escuchar tu voz potente como trompeta, y Señor, seas tú disipando sus dudas, sus luchas, sus cadenas. Da salud, Señor, salud integral, salud física, emocional y espiritual a todos aquellos que lo necesiten. Queremos ahora, Señor, expresarte nuestra gratitud, darte las gracias, Señor, porque sabemos que tú lo haces. Amén. Recuerden, hermanos, que continuamos con las transmisiones a las 7:30 de la noche, los lunes con esta servidora, Sonia Nit García, los martes y los jueves con nuestra pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, los miércoles y los viernes con nuestra líder de juventud, la pastora Aida Mota, y los domingos a las 10:30 de la mañana con el mensaje a través de los labios de nuestra pastora, la reverenda Marta Ramírez. Nuestra iglesia está disponible para ti, tal vez no de forma física, pero podemos hacerlo de manera electrónica. Te puedes comunicar a nuestra página de Facebook o a nuestra página de internet, vegaaltaparacristo.com. Habrán hermanos, ancianos que orarán por ti. Déjanos saber tu petición o tu necesidad y estaremos refiriéndolo al grupo para que ore. Y Dios a ver cómo Dios se manifiesta de una manera linda y especial en tu vida y en tu corazón. Recuerda que Él es el Dios que hace milagros. Lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará siempre. Y descansa en la seguridad de que todo aquel que se acerca a Él no le echa fuera. Queremos despedirnos deseándote que pases una linda noche, que la presencia de Dios siga contigo y que puedas experimentar el bienestar que da la visitación de Dios a tu vida. Les amamos mucho y que pasen linda noche. Dios les bendiga.